Gracias, estimada audiencia, por sintonizarme a través de estos dispositivos electrónicos en estas redes sociales, en la comodidad de su hogar, de su vehículo, de su trabajo, donde Dios, en su infinita misericordia, permita que usted me sintonice. Hoy estudiaremos el quinto mensaje a las iglesias. ¿A cuáles iglesias?, se pregunta usted. A las iglesias que están narradas en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Y esperando, estimada audiencia, que usted ya escuchó los estudios anteriores acerca de los mensajes a esta iglesia y que Dios haya dejado una enseñanza maravillosa en su vida, que pueda haber quedado grabada en su mente y en su corazón y la podamos llevar también a la vida práctica y espiritual de nuestro andar sobre esta tierra, sobre este mundo, sobre este cosmos, donde estamos hoy por hoy, el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, que un día va a ser arrebatada. Entonces, este mensaje a la iglesia de Sardis, que está desarrollada en Apocalipsis 3, del 1 al 6, ruego a mi Dios que los dé esa enseñanza que Él quiere. Abra sus oídos, su entendimiento, su corazón, quite todo distractor y que Dios hable a su vida a través de este mensaje. Pero antes de llegar al estudio de Apocalipsis 3, del 1 al 6, donde se desarrolla, repito, el mensaje a la iglesia de Sardis, quiero llevarlos, como lo he hecho en cada estudio, a un puntito histórico para que podamos entender de esta ciudad de Sardis y del por qué el Espíritu Santo le dice a Juan que escriba la carta al ángel o al pastor de la iglesia de Sardis, como lo hemos venido viendo en todas las demás iglesias que ya estudiamos. En este mensaje a la iglesia de Sardis se habla de una iglesia protestante. Esto comenzó, según algunos estudiosos, cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis en esa iglesia de Wittenberg. Pero quiero ampliar un poquitito más acerca de estas 95 tesis, de lo que habla la historia, de la verdad, el por qué estas 95 tesis. Y esto lo lleva a retroceder, vamos allá, estimada audiencia, a 1513, y veamos qué estaba pasando ahí. El príncipe de Alemania, Alberto de Brandenburgo, este príncipe tenía 23 años, pero ya ostaba o ya tenía muchos cargos importantes del Imperio Sacrosanto en él. Pero este joven, a su edad, ya cuando él tenía 24 años, el príncipe Alberto de Alemania, él quiso ostentar a un puesto más grande, a ser obispo de Maguncia. Pero el Senado o el papado de la época no se lo permitía, porque ya tenía muchos cargos eclesiásticos. Y llegar a tener este obispado indicaba que él aspiraba a ser emperador de Alemania, pero no podía. Él tenía ese deseo a sus 24 años. Y al papado de la época, si no mal me recuerdo, creo que era León X o Pío I, que se encontraba como papa en la época del príncipe Alberto. Si no, usted me corrige, estimada audiencia. Y le decía que este papado le dio una salida al príncipe Alberto de Alemania y le dijo: ok, tienes muchos cargos ya eclesiásticos y esto que hoy aspiras es poderoso, llegar a ser obispo de Maguncia y llegar a ser emperador de Alemania. Es imposible. Pero, le dice el Papa, danos una... o paga algo para poder ostentar ese cargo.
Esa cosa era una corrupción política, como sobornar. Y les dijo, ¿cuánto necesitan? Necesitamos 24.000 ducados de la época. Era mucho dinero. Obviamente ese dinero no iba a salir del príncipe Alberto, tenía que salir del pueblo, como hacen hoy en día la política, no es nada nuevo, ¿va? Y ahí el papado le ofrece la salida a través de la bula de indulgencias. Y en la región del príncipe Alberto, él comenzó a buscar los predicadores más astutos, que tenían una forma de convencimiento maravilloso al pueblo. Y les pusieron los predicadores de la época. Había uno que era John Smith, si no me equivoco. Ese era un predicador de angelicano, ágil para transmitir el mensaje y dormir con facilidad a las personas. Y efectivamente así fue, estimada audiencia. Y comenzaron ese nuevo impuesto de la bula de la indulgencia, como todos los demás impuestos que recaen sobre el pueblo. Bueno, siempre ha sido sobre quien recae en los impuestos, es siempre en el pueblo. Los ricos dicen que ellos no pueden pagar porque ellos son los que generan trabajo, y ya si les obligan a pagar impuestos ya es mucho. Estos señores, entre más tienen, pues perdón la palabra, son más chuchos. Bueno, eso estaba pasando ahí. Comenzó a hacer un gran éxito la bula de la indulgencia. ¿Y qué era eso? Que el que pagaba, según la cantidad que pagaba, su muerto que estaba en el purgatorio iba a salir volando para el paraíso. Era buena idea, pero la gente estaba quedando sin comer, sin comprar ropa, zapatos, ni útiles para la escuela, etcétera, etcétera. Y ya estaban cansados de tanto impuesto que tenían. Y eso hizo que el pueblo se acercara al fray, al sacerdote Martín Lutero, a quejarse. Y Martín Lutero en esa época era catedrático de la Universidad de Wittenberg. Y de tanta queja, él decide llevar a sus alumnos, a los catedráticos de esa universidad, a un debate académico sobre la bula de las indulgencias y otras bulas. Y de esa forma él hace ese debate y lo va a clavar, lo que hoy conocemos nosotros como las 95 tesis de Martín Lutero, y lo va a clavar a la puerta de la iglesia de Wittenberg. Pero esa puerta de esa iglesia era el tablero de la universidad. ¿Qué era la puerta de esa iglesia de Wittenberg? Era el tablero de la universidad, donde todos los maestros, los alumnos y todos llegaban a pegar algún debate, alguna tarea, algo que era resultado de la universidad, y ahí lo clavaban. En ningún momento, estimada audiencia, Martín Lutero se estaba rebelando en contra del imperio sacrosanto de esa época, porque él pertenecía ahí, él era sacerdote del imperio sacrosanto, que hoy conocemos como la Iglesia Católica, que significa universal. Entonces, Martín Lutero, como maestro, fue a clavar en el tablero de la universidad, que era la puerta de la iglesia de Wittenberg, fue a clavar ese debate para hacerlo conocimiento al alumnado, y el alumnado diera lo analizara y diera su respuesta, así también como el profesorado de esa universidad. Pero el problema fue, estimada audiencia, que más adelante el papado de la época, el gobierno de la época, el rey del imperio sacrosanto, que eran los papas que he mencionado, o usted me corrige ahí, vieron una amenaza en ese debate académico, y el mismo papado lo lleva al punto teológico. Así es como surge la Reforma Protestante. Repito, Martín Lutero nunca llegó a poner un documento ahí para rebelarse o estar en contra del imperio sacrosanto de la época. No, era un punto académico
Cerramos ahí paréntesis en esta aclaración acerca de Martín Lutero y sus 95 tesis. Mire qué bello lo que nos enseña acá, en estos puntos históricos, la iglesia, el mensaje a la iglesia de Sardis. Seguimos. Sardis era la capital de Lidia. Es una de las ciudades más antiguas e importantes de Asia Menor. Era una ciudad muy prominente, bien protegida, ubicada en una planicie junto al río Patos. Tenía una fortificación natural y en la actualidad ni siquiera se puede llegar ahí. Es prácticamente imposible poder subir esos muros. Son demasiado altos, demasiado inclinados. Sardis era el centro de la industria de las alfombras y se destacaba por su riqueza. Ahí fueron estampadas las primeras monedas. En esa época eran monedas de oro. Y lo vas a ver por qué. Usted debe recordar de la historia del último príncipe o rey de Lidia. Era un hombre muy rico llamado Creso. Este vivió allá por los años, si no me equivoco, años 560 al 546 antes de Cristo. En esa época a Creso, el rey de Lidia o príncipe de Lidia, se le consideraba el hombre más rico del mundo. Bueno, hoy en la actualidad algunos historiadores también veo yo que dicen que si lo ponen como hombre millonario en la actualidad, podía ser el hombre más millonario del mundo actual. ¿Y por qué era eso? Porque dice que él tenía un don. Todo lo que él tocaba se convertía en oro. Aunque usted ha escuchado algo diferente, ¿va? No sé en qué momento esto se cambiaron esta historia. Y usted ha oído que esto le dicen, así como el rey Midas, que todo lo que tocaba se convertía en oro. No sé quién transgiversó la historia, pero no era el rey Midas, era el rey Creso de Lidia, que a quien se le decía eso, que todo lo que él tocaba se convertía en oro. No era el rey Midas. Bueno, no sé de dónde han sacado eso. Usted también lo ha escuchado, pero no es así. ¿Y por qué razón, se pregunta usted, por qué dicen que todo lo que él tocaba se convertía en oro? Es que este hombre tenía una agilidad, cuenta la historia universal, historia cristiana, historia medieval, que él tenía un don especial de Dios. A pesar de su avaricia y a pesar de cómo él gastaba el dinero a más no haber en cosas improductivas, en placeres de su carne, era un rey orgulloso y por tener mucho poder económico, él retaba a los demás gobiernos, a los demás imperios, porque él tenía el dinero en las manos. Bueno, eso usted lo ve hoy en día, con los ricos de hoy en día, con los gobiernos de hoy en día. Si tienen dinero, pues retan a medio mundo, meten en guerra a medio mundo, en muchas falacias. Hoy le llamo yo el mundo de humo y espejos. Les decía que todo lo que él tocaba tenía ese don maravilloso de Dios, esa facilidad de hacer de todo lo que él hacía, o un ejemplo sencillo. Si iba a traer piedras del río y las ponía a la venta, las vendía. Por eso se le decía que todo lo que él tocaba se convertía en oro. Entonces Sardis fue gobernada por los persas, porque los persas fue que derrocaron al rey Creso. Luego la tomó esa ciudad de Lidia, que era Sardis. Luego la tomó Alejandro Magno, y luego por Antipas el Grande, y finalmente por los romanos. Sardis fue destruida por un terremoto durante el reino de Tiberius. Al pie de dicha montaña se encuentran las ruinas del templo de Cibeles, o Diana, o diosa de la naturaleza, y también el dios Apolo, dios del sol. Así lo conocían los romanos. Y esta adoración a Diana, o Afrodita, como ustedes la puedan conocer hoy en día, y Apolos, el dios del sol, se convirtió en la época de la iglesia de Sardis, se convirtió en un culto pagano, diabólico, corrupto.
Y por eso el Espíritu Santo o Dios le escribe a Juan y le manda una carta. Y veamos qué le dice en esa carta. Ya con este pequeño punto histórico, usted va a tener mayor luz el porqué de esta carta a la iglesia de Sardis. Veamos, entramos en estudio a leer versículo por versículo y extraer la enseñanza que Dios les daba a ellos, como también para nosotros hoy en día, como el cuerpo, la iglesia de Cristo. Entonces lo dice así Apocalipsis 3:1. Leemos así la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y bendito Espíritu Santo. Amén. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y los 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Lo primero que les dice aquí, o que quiere dar a entender este versículo 1 del capítulo 3 de Apocalipsis, en el mensaje a la iglesia de Sardis, dice, aquí habla del protestantismo, que cubre aproximadamente el periodo de los años 1517 alrededor de 1800 después de Cristo. Este es el periodo que cubre la iglesia en particular, o la iglesia de hoy en día. Ahora, él menciona aquí los 7 espíritus de Dios. Y usted dice, ¿qué es eso? Entonces, estos 7 espíritus de Dios es el Espíritu Santo, o la plenitud del Espíritu Santo, y el protestantismo en su totalidad. Y les dice también, tiene un nombre de que vives, pero estás muerto. Esto nos indica, estimado oyente, cuántas iglesias protestantes en el presente sencillamente llevan a cabo sus ritos, están construyendo todo el tiempo, por todos lados están construyendo. La gente viene a sus cultos llenos de ritualismo y legalismo. Por eso el protestantismo del día de hoy tiene nombre de que vive, pero está muerto. O digamos, la iglesia de hoy en día tiene nombre de que vive, pero está muerta. Y nos indica también que no se recuperó toda la verdad bíblica en el tiempo de la Reforma Protestante. En este versículo 1 del capítulo 3 de Apocalipsis que estamos estudiando y extrayendo su enseñanza, Cristo se presenta a sí mismo a esta iglesia de Sardis como aquel que tiene los 7 espíritus de Dios. Es decir, Él es quien ha enviado al Espíritu Santo al mundo y a la iglesia en el presente. Entonces, el protestantismo necesita que el Espíritu de Dios obre en la iglesia. ¿Por qué razón? Lo llevo a la palabra de Dios. Recordemos aquello que Cristo vino a este mundo a través de todo lo que habían profetizado los profetas. Y el último profeta del Antiguo Testamento que salta después del último profeta que cierra el Antiguo Testamento, creo que es Malaquías, si no me equivoco. Hay 400 años de silencio. Y en esos 400 años de silencio, ¡pum!, salta el último profeta, que es Juan el Bautista. Y este dice que venía el rey a presentarse en carne, como nosotros los seres humanos, a su pueblo Israel. Y ahí surge el nombre de Yeshua, en griego o en hebreo, que hasta donde se ha investigado quiere decir Josué. Aproxima más que Josué significa Salvador, pero en un punto de la historia queda el nombre de Jesús. Entonces, ese Jesús, que también en Mateo se dice que iba a nacer un niño y se iba a llamar Emmanuel, Dios con nosotros. Y Yeshua, que es aproximadamente más a Josué, pero quedó como Jesús. Entonces ese nombre Jesús, humano, fue clavado en la cruz de Calvario. Él, el nombre humano, que era el nombre de Adán, y toda su transgresión, toda su rebelión, que era en nosotros también, que lo habíamos revelado ante nuestro Padre Celestial,
Jesús clavó eso en la cruz del Calvario y murió el antiguo Adán. Cuando Cristo, que es el título de Salvador, que es el que me menciona, que a mí me encanta mencionar más, Cristo como mi Salvador, es sepultado, o Jesús, el nombre de humano, es sepultado, luego resucita, ya no como Jesús, sino como Cristo. Ya lo he explicado en otras enseñanzas, sino como Cristo. A mí me encanta eso, porque ya Cristo significa Salvador, mi Redentor. Me encanta el nombre y pronunciar el nombre de Cristo, porque es mi Salvador, mi Señor. Y cuando Él resucita, antes de eso también le había dicho a los apóstoles que no los iba a dejar huérfanos, que se iba a ir y iba a dejarlos al Espíritu Santo. ¿A quién los iba a dejar? Dice Cristo, al Espíritu Santo. ¿Qué iba a hacer el Espíritu Santo? Iba a protegerlos, no iba a permitir que la maldad de este mundo rebalsara, y no iba a permitir que las potestades demoníacas prevalecieran en contra de la iglesia. Esto bota toda la tesis de aquellos que dicen, o la tradición dice, la tradición religiosa mundial, dice de que ángeles campan alrededor tuyo para que te protejan. Y usted ha escuchado también a pastores que dicen así. Hay pastores que dicen, mire, hermano, no se preocupe porque ángeles andan alrededor suyo para que lo protejan. Eso es mentira, es una falacia. Ángeles, ¿cuándo habían ángeles? En el Antiguo Testamento. Allá ve todo el desarrollo del Antiguo Testamento. Ahí hay ángeles, serafines, hay arcángeles, etc. Y ahí también está la teofanía y la cristofanía de Dios. Eso es, y creo que Salmo, el David creo que decía, o en los Salmos dice, ángeles acampan alrededor nuestro que los protege. Pero eso era en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, después del día del Pentecostés, capítulo 2 de Hechos, vino el Espíritu Santo por la promesa. Esa era la promesa que había hecho Cristo o Jesús. Vino el Espíritu Santo. Entonces hoy en día no los cuidan ángeles. Esa es una falacia, es una mentira que dicen algunos predicadores o la tradición de la religión mundial. Hoy es el Espíritu Santo, porque si hoy en día digo yo que hay ángeles que les protegen, hermanos, estoy mintiendo. Y dejo a un lado a la esencia pura, a Dios lo dejo a un lado, porque hoy en día es el Espíritu Santo. Por eso dijo Cristo que no los iba a dejar huérfanos. ¿Y quién los protege hoy? ¿Quién no permite que la maldad de este mundo rebalse? ¿Quién no permite que las huestes demoníacas se vengan con todo en contra de la iglesia? Es el Espíritu Santo. Entonces hoy en día, ¿quién lo protege? El Espíritu Santo. ¿Quién está en usted? El Espíritu Santo. ¿Quién está alrededor de nosotros? El Espíritu Santo. ¿Quién está en este mundo? El Espíritu Santo. Y usted no me va a dejar mentir. Así dice la palabra de Dios. Por eso estamos volviendo a la pureza del Evangelio, que se ha perdido hoy en día. No sé si me voy a entender. Por eso dice acá que tiene los 7 espíritus, la plenitud del Espíritu Santo en nosotros. Y por eso decía que el protestantismo necesita que el Espíritu de Dios obre en la iglesia. Pero nosotros no estamos conformes con eso. Nosotros pensamos que necesitamos métodos y por eso hay muchos cursillos, seminarios, discipulados, decimos por ahí, por a ver ni de qué damos discipulados, a ver de qué, seminarios, etcétera, etcétera, para los creyentes. Y pensamos resolver con nuestras capacidades e intelecto los problemas que nos agobian hoy en día, ¿sí o no? Y dejamos la verdad de la palabra, la pureza de la palabra de Dios a un lado. Pero, estimado amigo oyente, lo que se necesita es tener a la persona de Cristo hoy en día. Que solo el Espíritu Santo puede ser real para nosotros. Que puede hacer que viva para nosotros. Esto es lo que necesita el protestantismo o el cuerpo de Cristo en el presente. Y durante la tenebrosa noche de la edad de las tinieblas, el Espíritu Santo aún estaba obrando en el mundo, haciendo su tarea. Él actúa y seguirá actuando en los corazones de hombres dispuestos a servirle y seguirle a Él
fuera del legalismo, ritualismo, etcétera, del día de hoy. Luego viene la palabra de encomio, siempre ahí en el versículo que hemos leído, donde estamos. Yo conozco tus obras, le dice ahí. Este es el periodo que recobró la doctrina de la justificación por la fe. Esto nos lleva ahora a Apocalipsis 3:2. Veamos qué nos enseña Apocalipsis 3:2 en este mensaje a la iglesia de Sardis. Nos dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Oiga lo que le dice ahí, qué delicado. Aquí tenemos la segunda palabra de condenación, y esta es una palabra de advertencia. Tenía un significado particular para Sardis como para la iglesia o el cuerpo de Cristo de hoy en día. Para entender este versículo 2 del capítulo 3 de Apocalipsis, quiero llevarlos nuevamente a la historia, para que usted le pueda entender cuando él dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Entonces, en esta segunda palabra de condenación y de advertencia, para entender ese versículo, quiero llevarlos un ratito nuevamente a la historia. Sardis se encontraba en la cima de una montaña. Hay muchas que trataron de llegar ahí, lo hablamos anteriormente, pero es prácticamente imposible. Tiene una entrada en la parte sur y esa es la única manera para la cual uno podía llegar a esa ciudad en aquellos días. Y todo lo que la ciudad de Sardis tenía que hacer era colocar una guardia en ese lugar y podía defender a la ciudad. Pero en 2 ocasiones esa guardia se durmió. Y esto sucede ya por el año 549 antes de Cristo. Luego, allá por el año 218, un soldado cretense se deslizó sobre los muros mientras los centinelas no prestaban atención. Con esta base histórica, Cristo le dice algo a la iglesia de Sardis: despierta y sé vigilante. Esto era algo embarazoso para ellos, se habían dormido. La iglesia de Sardis estaba dormida y con facilidad el enemigo entró. La iglesia de Sardis estaba distraída, que había ahí la adoración a Diana y Apolo, lo cual se había convertido en una corrupción grande, como las religiones de hoy en día, como la iglesia de hoy en día del cuerpo de Cristo se ha dormido. Mire lo que está pasando en los templos. Por eso le di esa breve historia, la volví a repetir, para poder entender. Les decía el versículo 2 de Apocalipsis 3. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morirles. Entonces, por no haber sido vigilantes, o los vigilantes que habían puesto el imperio, el gobierno, o los servidores que habían puesto la iglesia de Sardis, se durmieron. Y el enemigo se deslizó, entró con facilidad a esa fortaleza creada por la misma naturaleza. Y se comenzaron a corromper. Se comenzó a corromper la iglesia de Sardis, porque el mundo entró a la iglesia de Sardis, no la iglesia de Sardis llegó al mundo. Los hemos descuidado, hay tantos distractores hoy en día que los está alejando de Dios y de la verdad de Dios. Los hemos dormido y el enemigo ha entrado con facilidad a ponerlos en pleitos, en discordia. El cuerpo de Cristo, a hacer grupos, a tener envidia los unos con los otros, a señalarlos, a hacer cosas que no son debidas dentro del cuerpo de Cristo, porque los dormimos. Es algo embarazoso, era algo embarazoso para la iglesia de Sardis. Se durmieron y el enemigo los destruyó con facilidad.
Porque ocupamos el templo donde se congrega la iglesia de Dios para otras cosas. Los ocupamos para negocios. Los ocupamos para hacer un montón de otras cosas. Menos los ocupamos de Dios, del Espíritu Santo, de escuchar la palabra de Dios. Bien dijo Cristo, les dijo a los judíos: habéis convertido mi templo en casa, en cueva de ladrones. Y eso creo que está hoy en día, mi estimado. Luego Dios o Cristo les dice, o en la carta les dice: afirma las otras cosas que están para morir. Las grandes verdades que fueron cobradas en la Reforma Protestante se están perdiendo en el presente. Por ejemplo, la autoridad de la palabra de Dios, su pureza en su gran mayoría. Y la doctrina de la depravación total del hombre se ha mezclado en la gran mayoría de los templos donde se congrega la iglesia o el cuerpo de Cristo, incluyendo muchos de tendencia conservadora. Están mejorando y usando cosméticos en la naturaleza carnal del hombre, pensando que de una forma o de otra presentar alguna norma o reglas ante Dios, y haciendo eso uno va a poder vivir la vida cristiana. Falso. También la doctrina de la justificación por la fe ha sido perdida en su gran mayoría, y se ha introducido un método legal que dice que debemos hacer algo para poder ser salvos. En ninguna manera. El único que nos da salvación por medio de la gracia es Cristo, no por obras para que nadie se gloríe. Pero decimos eso, pero seguimos haciendo: pórtese bien, haga lo otro, diga acá, diezme y ofrende, porque si no, Dios no lo va a bendecir. No es por obras. Pero a ese es el legalismo que tenemos hoy en día. Estas son las cosas que caracterizan al protestantismo en el presente, y está muy lejos de la posición original de la cual Dios quiso que los mantuviéramos. Esto nos lleva a Apocalipsis 3:3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo. Y oiga, y arrepiéntete. El arrepentimiento es para la iglesia, para aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Para aquellos que vienen a Cristo, que regresan a Dios, es abrir su corazón, confesarlo como su Señor y Salvador de su vida. Entonces el arrepentimiento, por eso les dice ahí, y en todas las iglesias que hemos estudiado, viene diciendo: arrepiéntete, porque es para los cristianos, para aquellos que estamos ya en Cristo. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Qué nos enseña acá? Ahora Él les dice que va a ir a ellos, por tanto deben estar vigilantes. Y eso es lo que Cristo le está diciendo a la iglesia de hoy en día: que seamos vigilantes. Sardis no sabía cuándo venía el enemigo, y nosotros no sabemos cuándo Cristo viene. Ahora el protestantismo recobró la autoridad de la palabra de Dios, la justificación por la fe, sacó a luz la inmoralidad y corrupción del hombre, o sea, reafirmó la validez de esta doctrina, pero hay muchas otras que no se recobraron. Esto me lleva a Apocalipsis 3:4. Veamos qué nos enseña. Y dice así: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestidura blanca, porque son dignas. Oiga, qué bello eso. Aquí les quiso decir algo muy importante. Israel nunca fue un cuerpo constituido de la totalidad de la vida nacional. Siempre fue un remanente que se mantuvo fiel a Dios. Siempre, a través de los tiempos, como usted lo ve en el Antiguo Testamento, siempre fue un remanente. Por eso le dice en Apocalipsis 3:4: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestidura blanca, porque son dignos. Y usted se recuerda ya hay un ejemplo vivo con Elías. Él le dice, cuando iba huyendo de Jezabel, porque lo iba a matar, y él se va, y por allá deja a su asistente y sigue corriendo. Y por allá Elías se queja con Dios y le dice: Señor, ves que matan a tus profetas y solo yo quedo. Pero Dios le dice: no, he reservado 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Siempre es un remanente. Lo que está dando a explicar aquí en Apocalipsis 3:4. Siempre un remanente que se mantiene fiel a Dios.
Se nos dice de la iglesia, pero tienes unas pocas personas. A esto Cristo llama su iglesia, a ese remanente que está sacando del pueblo, del mundo judío y del mundo gentil. De ahí Dios está llamando un pueblo para él. Aquel pueblo que los judíos le llamaban perros, porque así es una realidad. Así los trataban ellos, como perros. Éramos despreciables, no éramos nada. Pero como ellos rechazaron a su Salvador, a su Rey, la salvación por gracia vino a nosotros. Y Dios los quitó esa deshonra. Y hoy los ama por amor, por su propia y bendita voluntad. Nos quitó esa deshonra. Y hoy somos hijos por medio de nuestro Señor y Cristo para Dios. Y un futuro, la esposa del Cordero de Dios. Mire qué bello esto. Pero es un remanente. Lo que está explicando aquí el 3:4 de Apocalipsis es un remanente. Por eso viene, dice, no todo aquel que me diga Señor, Señor, le está diciendo al pueblo de Israel, va a entrar al reino de los cielos, sino aquel que haga mi voluntad, o la voluntad de mi Hijo, o la voluntad del Padre. Siempre es un remanente. No porque vea una persona con una Biblia o con buen traje o que ofrenda y diezma por cantidades y se da el lujo que da esto y lo otro para la iglesia. Esas son personas que creen que haciendo eso van a encontrar la salvación. Pero se nos ha olvidado que es un remanente que Dios está llamando del mundo judío y del mundo gentil, donde está conformando el cuerpo de Cristo, que hoy nosotros lo conocemos como la iglesia de Cristo. Mire qué bello mensaje de Dios a la iglesia de Sardis. Y lo que nos está enseñando, lo que nos está revelando nuestro Dios. Entonces, mi hermano, espero que usted sea de ese remanente que Dios está llamando para su gloria. Allá en Lucas le dice su manada pequeña. Hay algunos del protestantismo del presente o de la iglesia del presente que aman la palabra de Dios, que son fieles a Dios, aún en estos días de tiniebla. Y ellos se mantienen firmes por la palabra. No se ocupan de actividades indignas. Tampoco se entregan a actividades del nuevo sistema que está envolviendo al mundo actual, donde estos pensamientos de estos seres diabólicos que dicen que quieren cambiar el mundo. Y por una parte están provocando muchas cosas, muertes, el clima y muchas otras pestes y cosas así que ellos mismos están creando. Unas son de la naturaleza, otras son creadas por el hombre con el fin de acabar con la humanidad, porque dicen que hay muchas personas hoy en día. Ahí viene también el aborto. O han metido también en los matrimonios del presente jóvenes que se han casado que tampoco no tengan hijos. Y por un lado, pues está bien, pues usted tiene que planificar. Si puede, pues tener un hijo, bueno, no tenga hijos a diestra y a siniestra, como dicen en algunas iglesias, que la mujer no debe de esterilizarse porque Dios la mandó a tener hijos. Pues sí, pero eso era al principio. Hoy mire cómo está, en una pobreza, trae a los hijos a sufrir. Y tiene ustedes que son los que somos pobres, los que no tenemos dinero, cómo sostener, son los que tenemos más hijos. Hey, no piense un momento, hijo de Dios, cristiano. Pero si ustedes tiene una metodología y agenda, pues quedar embarazada porque tiene capacidad para darle todo a ese niño, magnífico. Pero estas otras personas diabólicas, con mentes diabólicas, metidas en diferentes ONG, porque así circulan ellos, así circula el narcotráfico, en diferentes ONG, que son de 4 personas, solo son 4 personas que tienen ONG a nivel mundial, y son las personas más corruptas. Bueno, una de ellas, el de Suiza, que ha creado muchas ONG, y también aquí por Bélgica tiene ONG, acaba de salir de preso, después de 16 años de estar preso, donde las ONG las ocupaba para tráfico de negros, le decimos allí, los ocupaba para la corrupción o venta de órganos de niños y corromper también niños en la prostitución, etcétera, etcétera. Eso es terrible, estimado. Pues ahí estamos en este mundo envueltos, pero el Espíritu Santo nos ayude a salir de ahí, estimada audiencia,
y poder estar, a pesar en el mundo que vivimos, poder ser fieles a Dios, estar firmes en la roca que es Cristo, a pesar de las necesidades y los problemas que los agobian, estar firmes, puesta la mirada en el autor y consumador de la fe que es Cristo. Él nos ayude a salir adelante, estimada audiencia. Veamos hoy qué lo dice Apocalipsis, o qué nos enseña Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Aquí nos quiere dar a entender lo siguiente. Este es un pasaje muy difícil de las Escrituras, porque dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Obviamente el vencedor es aquel que triunfa por medio de la sangre de mi amado Cristo. Nunca lo hace a causa de su propia fuerza o a causa de su propia inteligencia o habilidad. Y luego dice esto, y aquí está el problema: y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Entonces, estimada audiencia, ¿existe el libro de la vida? Obviamente que sí. Y aquí lo puedo llevar al ejemplo bíblico, en los libros de las generaciones. El primer libro de las generaciones es de Adán. Se encuentra en Génesis capítulo 5, 1. Todos nos encontramos en ese libro. Es el libro de la muerte. ¿Por qué el libro de la muerte? Porque Adán y Eva se rebelaron en contra de Dios, desobedecieron a Dios por causa del enemigo. Se durmieron, el enemigo entró y los puso en rebelión en contra de Dios. Por eso se le llama el libro de la muerte. No me puede decir, eso no es así. Mire el mundo. Yo llamo al mundo un cementerio gigante, porque todos los días hay personas que mueren. Mientras estemos en el viejo Adán, todos vamos a morir. En el nuevo Adán, que es el segundo libro de la generación de Cristo, que está en Mateos capítulo 1, versículo 1 en adelante, ese se le llama el libro de la generación de Cristo, es el libro de la vida. Y creo que uno llega a ser incluido en este libro por medio de la fe, en el testimonio de Dios en Cristo. Esto hace, amigo oyente, que se pregunte: ¿es posible que uno esté incluido en el libro de la vida y luego sea borrado y pierda la salvación? Yo sé que muchos se han hecho esa pregunta. Muchos se han hecho esa pregunta. Déjeme darle la respuesta. Bueno, amigo oyente, si eso es cierto, entonces Cristo nunca debió haber dicho que Él les da a ellos vida eterna y que no perecerán jamás. Y una y otra vez, después de que Cristo resucitó, los gentiles, judíos y griegos tenemos la seguridad de nuestra salvación. ¿Qué es lo que quiere decir entonces? Unos piensan que todos los nombres son colocados en el libro de la vida al principio, pero que algunos son quitados por la falta de decisión en el rechazo de Cristo de parte de una persona. Esto causa que su nombre sea quitado en el momento de su muerte. El pensamiento aquí era que cualquiera en Sardis llegara a ser salvo, ya que ellos pensaban que no iban a ser salvos en la liturgia y el legalismo y todas esas cosas que se habían metido. En la falsa adoración se mencionaba de Cristo, pero estaban lejos de la verdad, lejos de Dios, por las cosas que se habían involucrado en el mundo. Lo importante aquí, amigo, es que se asegure de que su nombre esté inscrito en el libro del Cordero. Se pregunta, ¿cómo hago eso? Viniendo a Cristo y confesándole como su Señor y Salvador de su vida. Y termina diciendo el mensaje a la iglesia de Sardis, Apocalipsis 3:6, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Qué nos quiso enseñar aquí nuestro Señor a través de esa carta
a Sardi, que hoy estamos finalizando este estudio. Él os dijo, este oído es el que ha sido ungido o untado con la sangre de Cristo y que necesita oír la voz del Espíritu Santo, enseñado a través de la palabra de Dios y el mensaje de Cristo a través de su iglesia hoy en día. Hoy en día Dios nos ha enviado a sembrar la semilla del Evangelio. ¿Quién va a dar el fruto? Es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el único que convence a este mundo de pecado, de verdad y de justicia. Y Cristo dice que a través de Cristo vamos al Padre. Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida, y es el único que nos da el pasaje, la visa hacia la vida eterna, hacia la gloria, hacia el Padre, para vivir eternamente y no ser borrado del libro de la vida.